están? ¿Cómo les va? Hoy día es viernes 6 de mayo de 2022. Este es el podcast constituyente del Libero con Marcela Cubillos y Germán Concha como cada viernes. Y estamos en este programa en una semana, además, que ha sido llena de noticias, porque han pasado cosas muy relevantes dentro y fuera de la convención, y como cada viernes entonces vamos a pedirle a Marcela Cubillos, que está dentro, ¿no?, en el epicentro mismo de la noticia, que nos cuente, a su juicio, cuáles fueron los hitos de la convención esta semana, Marcela. Bueno, muchas gracias. Yo diría que esta vez tenemos un hito no propiamente tal de votación del texto de la convención, y otros que son hitos, por supuesto, de votaciones en el Pleno. Al primero me refiero con el almuerzo que sostuvimos todos los convencionales de Renovación, Evópoli, Independientes de Chile Vamos, Partido Republicano, la UDI, con Cayetana Álvarez de Toledo el martes. Ella siguió este proceso de cerca, y cuando la invitamos a ir a la convención, dijo de inmediato que sí. Y ver de verdad, como ella le dijo ahí a un periodista que la criticaba por ser española y estar comentando el proceso, y le dijo clarito, ¿no es cierto? Le dijo: usted no le molesta mi nacionalidad, sino lo que molesta son mis ideas, porque hace un par de semanas estuvo Pablo Iglesias acá alabando el proceso y al gobierno de Boric, y a nadie le importó, lo paseaban por los medios. Entonces yo creo que cuando la centro derecha trae a una persona, una líder indiscutida de la democracia liberal en el mundo, y viene a hablar de libertad y de democracia, por Dios que les duele, porque lo hacemos poco. Entonces yo creo que eso fue una inyección muy importante de coraje, de fuerza para lo que estamos haciendo adentro, y además lo dijo clarísimo: ojo que ustedes, aunque no tengan votos adentro, no están haciendo algo testimonial, lo estamos mirando los demócratas liberales en todo el mundo, porque tenemos temor que esto se siga repitiendo también, de hecho en España en algunos años más, o es también similar a lo que está pasando en otros países de América Latina. Entonces, frente a las amenazas que tenemos, ir construyendo estas redes de apoyo fue muy importante. Yo diría que lo segundo es que esta semana se votó el artículo más grave de los que va aprobado en el texto de la Constitución, a mi juicio, con gritos de los convencionales de pueblos indígenas, apoyados por supuesto por la izquierda, de que las tierras robadas serán recuperadas. Se aprueba la norma que permite y da privilegio a los representantes de las agendas indigenistas de apropiarse de tierra. Y esto lo vamos a explicar, me imagino, durante el podcast, pero apropiarse de tierras es apropiarse de tierras de otros chilenos, no indígenas. Esto no están en el aire, esas tierras, se le quita a otros en razón de utilidad pública, como dice este artículo. Entonces yo creo que aparte de la debilidad con que quedó el artículo 20, que es el que se refiere a la propiedad del resto de los chilenos, los privilegios del 21 para la propiedad de los indígenas termina de resolver y de cerrar, ¿no es cierto?, esta plurinacionalidad y estos privilegios para los pueblos indígenas. Lo único que está claro es que el 4 de julio va a haber una propuesta de constitución para los indígenas, y quedará pendiente una propuesta de constitución para el resto de los chilenos. Genial, Marcela. Yo creo que ha hecho un muy buen sobrevuelo, y yo me voy a tomar de eso precisamente para que volvamos y hagamos doble clic en algunas de las cosas que tú planteaste, y quiero de hecho partir por el artículo 21 que tú mencionaste. Quiero pedirle a Germán que lo comente, pero permítame leerlo. Tiene 12 líneas, digamos, porque me parece que es bueno saber exactamente lo que estamos hablando. El artículo 21 dice lo siguiente: dice, derecho a las tierras, territorios y recursos. El Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. Conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentren en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Este artículo 21, que ha generado tanta controversia, Germán Concha, ¿por qué es tan controvertido, a tu juicio? Hola, ¿cómo están? A ver, es bien especial. Aquí hay varias cosas muy complejas, digamos, pero parto diciendo que yo nunca pensé que en Chile se iba a terminar aprobando normas de estilo apartheid. Que eso era lo que íbamos a importar, digamos, la lógica del apartheid. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea,
Tú recordabas hace unos días que esta semana para los fanáticos de Star Wars es el 4 de mayo, la fuerza... May the fourth be with you. Exactamente, y esa idea de además que está en una de las películas cuando la princesa Amidala dice la libertad muere entre aplauso, bueno, ahora la igualdad ante la ley murió entre aplauso. Un esfuerzo occidental muy importante que empieza en Roma con la idea de que el derecho puede, como se hace en la razón, puede ir más allá de los orígenes de las personas y generar reglas en las que nos encontremos, no que nos separen. Bueno, todo eso muere, matamos la igualdad ante la ley y ahora nos vamos a una lógica de aparte de que hay algunas personas que tienen ciertos regímenes y otras que tienen otros, y que esos regímenes no conversan bien entre ellos además, y que están basados en una suerte de lógica de revancha. Problemas de esto. La norma parte diciendo que el Estado reconoce unos ciertos derechos anteriores a él. Entonces tú dices, ¿cuáles? Los que estaban antes de la conquista. Si los que trajeron la lógica de derecho de instituciones occidentales son los conquistadores, es la conquista la que incorpora América a Occidente, no es al revés. Entonces, aquí no había un Estado en forma que tú dijeras, mira, la propiedad estaba registrada, había títulos, se sabía exactamente qué era de quién, y hubo una suerte de gigantesca usurpación, pero tú puedes reconstruir lo que había antes. ¿Cómo sabes a qué te estás refiriendo? Ocupación histórica ancestral, originaria, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Dónde está definida? ¿Cómo se registra? Hay que volver aquí a la época, y no estoy haciendo sarcasmo, pero hay que volver a Pedro Valdivia. Eso es lo que están diciendo, hay que volver 400 años. ¿Cómo determino qué es, qué significa, hasta dónde llega? Eso es un gigantesco problema. Para los mayores esto suena a una supercora. Aquí lo que está haciendo es generar una supercora. O sea, si la cora fue un desastre, esto es la cora con esteroides, digamos, porque lo que está haciendo es generar una institucionalidad que va a tener que catastrar, re-registrar, por de pronto, esto es bien interesante porque se supone que es lo de los pueblos originarios, y son todas instituciones occidentales. Los catastros, los registros, los títulos, todo eso lo trajeron los conquistadores, no estaba acá. Eso todo es del opresor, por decirlo de alguna manera. Bueno, el opresor ahora tiene que empezar a buscar estos registros, pero además tiene que restituir. Y la restitución es una palabra que en derecho tiene contenido, no es vacía. Tú cuando dices restituir, yo estoy devolviendo algo que era de otro y que alguien lo tiene malamente, está mal habido. Yo restituyo lo que fue privado a alguien y por lo tanto se lo devuelvo. Entonces aquí la pregunta es, ¿restitución significa solo que voy a devolver en especie? Es decir, que devuelvo ese terreno, vaya a saber uno cuáles son, porque con la amplitud de lo que se ha planteado hasta ahora, esto es todo Chile, esto no es la macrozona. Ojo que esto no es, mira, vamos a revisar la macrozona, no, así como está redactado, esto es revisar el país entero, porque en cualquier parte, claro, en cualquier parte puede aparecer alguien que diga, no, mira, aquí había una comunidad hace 200 años atrás, ¿dónde consta? Ah, no, mira, hay una persona que dice, listo. O lo peor, y por eso asocio a la cora, es que podemos empezar a tener tomas para validar la aplicación después del mecanismo. Pero hecho eso, tú dices, vuelvo sobre la idea de restitución. Restitución es solamente devolver en especie, y por lo tanto tengo que entregar el terreno, vaya a saber uno a quién, pero ya, supuesto que hay que hacer eso. O significa además que como estoy restituyendo, el titular actual debe ser tratado como usurpador y no tiene derecho a nada. Pues es una pregunta que no está resuelta aquí. Pues dice, hay que catastrar, titular, registrar y preferentemente restituir. Ya, pero ¿y los terrenos hoy día están inscritos? No son de nadie, son de alguien. ¿Qué hago con ese derecho? Pues se dice, la restitución se entiende siempre interés general. Ya, lo que la Constitución está diciendo es que voy a expropiar a los que están hoy día y les voy a pagar, o que voy a entender que como el derecho era anterior, que es lo que está diciendo el inciso previo, entonces el que tiene hoy día tiene mal habido, porque ese derecho anterior que está revalidando el Estado no existía, y por lo tanto es un usurpador, y voy simplemente a quitarle, a transferirle al nuevo titular, y el que tenía, bueno, perdió y sería, digamos. Y la guinda de todo esto, si es que cabe usar esa imagen, digamos, es que al final te habla de derecho a recursos que se han usado de manera tradicional, en fin, ya. Y uno dice, recursos que se hayan usado. No puede ser el suelo, porque el suelo ya estás hablando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del agua?
de la flora, los árboles, las plantas, de los animales. De eso estamos hablando. Entonces ahí genero como una especie de cápsula. ¿Qué pasa con las zonas donde tú sacaste los árboles nativos y los reemplazaste por árboles que tengan utilización empresarial? En fin, es otro tipo de plan. Tienes que reforestar, porque hay que devolver el uso tradicional. ¿Cómo se determina el uso tradicional? ¿Qué es eso? ¿Cómo se acredita? ¿A quiénes lo demuestran? ¿Cómo se registra? Todo eso es un gigantesco problema. Es un gigantesco problema respecto de la propiedad, insisto, en todo Chile, y respecto al uso de los recursos naturales. Esto es mucho más complejo de aplicar y más grave que las normas que se han aprobado respecto a naturaleza. Porque esto, sumado a la naturaleza, esto te hace prácticamente imposible la operación normal, digamos. Claro. Demos el siguiente paso en la misma lógica. Y Marcela, te quiero leer el artículo 20, suponiendo entonces que esto va a conducir a una expropiación. Entonces, ¿cómo sería aquello, no? Y el artículo 20 dice lo siguiente, dice, ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada. Déjame decirte, Marcela, que yo esto se lo he leído a un par de personas razonables, en fin, y dicen, ¿cuál es el problema? O sea, está bien, te van a pagar antes, a un precio justo, y siempre va a ser por una razón fundada. Entonces, si hay recuperación de tierras para los indígenas, es una razón perfectamente fundada, o sea, tiene una cierta coherencia. ¿Qué opinas tú? Es una norma gravísima. Primero quiero, a raíz de lo de Germán, promover una entrevista que hizo ayer Magdalena Mervilá en el libro Alfredo Moreno, donde explica claramente cómo esta norma de la propiedad... Sí, la Magdalena Olea, perdón, Alfredo Moreno. Sí. ¿Ah? La Magdalena Mervilá de la agricultura. La Magdalena Olea en el libro explicando con Alfredo Moreno esto, en que Alfredo explica cómo se extrapola en el fondo ahora el problema que está en la Araucanía a todo Chile y el del pueblo mapuche a todos los pueblos indígenas, que la verdad que es muy claro. No, la norma que tú lees es gravísima por distintas razones. Aquí hay que empezar a entender la convención no solamente por cómo queda el artículo, sino en lo que se rechaza, porque a juicio después cuando se interprete va a estar clarísimo lo que se rechazó. Aquí se rechazó la norma actual, ¿no es cierto?, en que se tenga que pagar el daño patrimonial efectivamente causado. Se rechazó el precio de mercado y se deja este concepto de precio justo que además es muy delicado porque te dicen, no, pero si es que el Código Civil lo usa a raíz de lesión enorme en la compraventa, pero lo usa para un trato entre pares, entre particulares. Entonces, acá cuando te dicen que te va a pagar el precio justo, y ese precio justo no es el valor de mercado, no es el daño patrimonial efectivamente causado, porque por algo lo rechazaron, ese precio justo lo determina el Estado, ¿no es cierto? Una ley, los políticos, y ese precio justo ya no es entre iguales, no es justicia conmutativa, como se llama en derecho, sino que más bien justicia distributiva. Entonces, por ejemplo, si se va a expropiar a miles de propietarios por donde se va a hacer un camino, bueno, si el Estado tiene mucha necesidad o considera de mucha utilidad hacer ese camino, ese precio justo puede ser bastante menor que el que la persona cree que vale su casa, porque la utilidad pública puede ser muy grande, entonces en justicia hay que pagar mucho menos para poder expropiar ese predio o esa casa. Entonces el precio justo no garantiza nada. Entonces cuando te dicen, es que está en la Constitución francesa, o sea, ¿de cuándo acá nosotros tenemos la misma historia de resguardo del derecho de propiedad que los franceses? Si estas normas se están construyendo sobre una historia de expropiación. Y después cuando te dicen, se paga antes. Primero, ¿de qué te sirve que te paguen antes el precio que no vale tu casa? Porque a ti la gracia de que te paguen lo que vale tu casa es que tú te puedas comprar una similar o construir una similar. Esa es la gracia de que a ti te paguen lo que vale, no lo que otro considera que es justo. Y después, no está establecido que se pague al contado ni en dinero efectivo. Por lo tanto, te pueden pagar bonos Cora, los conocimos ya, los conocimos y que no se traducen en nada. Entonces la ingenuidad, o sea, ¿de qué te sirve que te digan que te van a pagar antes, cuando no te van a pagar al contado ni en dinero efectivo? ¿Y de qué te sirve que te van a pagar antes, cuando no te van a pagar lo que vale tu casa, sino que los políticos determinan que vale tu casa? ¿Ah? Y ellos van a determinar que es muy justo ese precio. Es completamente distinto a la relación entre particulares.
Germán, ¿algo que agregar respecto de este punto de la expropiación y el precio justo, comillas? A ver, dos cosas. Una, el artículo, un minuto sobre el tema de propiedad indígena de nuevo. ¿Eh? Ojo, el artículo 21 leído tal como está, no está diciendo que yo tenga que expropiar a los actuales titulares. Puede ser perfectamente interpretado como que esos títulos no valen, porque ese artículo está partiendo diciendo que el Estado reconoce la propiedad de los pueblos y naciones indígenas que existían antes de la llegada a Occidente, por decirlo en términos simples, digamos. Ya. O sea, peor aún, podrían quitar. Podría ser contra cero, si ese es el problema, porque la expropiación supone que yo reconozco bien, mal, más o menos, en fin, pero reconozco un dominio del privado. Para decirlo en términos muy simples, la expropiación es una venta forzada en que la ley reemplaza la voluntad del vendedor. En vez de que comprador y vendedor se tengan que poner de acuerdo, la ley dice, señor, usted está obligado a vender. ¿Por qué? Porque hay un interés general, en fin. Pero yo reconozco que usted es el dueño y por eso le pago, porque estoy reconociendo que es dueño. Si yo digo que el Estado reconoce que había una propiedad anterior a él mismo en ciertas personas y que la herramienta preferente, dice el artículo 21, es la restitución, tú dices, bueno, restitución y restitución en especie, tengo que devolver eso, podría ser la figura. Pero además, si yo reconocí un derecho preexistente, ¿por qué voy a expropiar? O sea, podría perfectamente decir, no señor, el título actual es el que no vale, este señor es un usurpador, ya discutimos eso, que podría ser una lectura de este texto, y por lo tanto, vengan esas tierras para acá contra nada, contra nada. Y en la mejor lectura posible, como dice que la restitución se entenderá siempre interés general, entonces la discusión sobre si la expropiación procede o no está resuelta por la propia Constitución. O sea, en la mejor lectura, en la más pro privado, etcétera, que insisto, con este régimen de apartheid creo que es la más difícil que se haga, pero en fin. Y en propiedad propiamente tal, en la general, en la del resto de las personas, digamos, el precio justo es un tema porque estás cambiando la indemnización del daño patrimonial efectivamente causado, pero ese fraseo no es casual. Ese fraseo es respuesta a la CORA, al proceso de la reforma agraria, pero además a la negociación de la gran minería del cobre. ¿Se acuerdan de que lo que se hizo, esto lo hizo Chile, y ojo, lo hizo por unanimidad? O sea, si aquí las tonteras se hacen habitualmente entre aplauso. Las brutalidades jurídicas en Chile se hacen con aplauso, con académicos diciendo que esto es fantástico, no se preocupe, se va a funcionar. Tenemos historias largas en hacer estas cosas. Cuando se expropió la gran minería del cobre, se utilizó una fórmula que hablaba de las utilidades excesivas. Entonces dijo, mire, yo le voy a pagar la inversión minera que tiene, sí, pero le voy a descontar las utilidades excesivas. ¿Y quién va a definir las utilidades excesivas? Yo, pues, obvio, el Estado. Entonces, al final, ¿es una protección? No, es cáscara. Te estoy haciendo una mise en scène de que te voy a reconocer el derecho y en el momento en que hay que reconocerlo efectivamente, que acreditar la causal o además pagar lo que corresponde, tú decís, no, mira, este es el precio de mercado, pero eso no es justo. No es justo porque, por ejemplo, tú tienes muchos otros bienes. Entonces esto distorsiona, entonces te voy a hacer un descuento. No es justo porque este bien tiene una utilización ancestral, descuento. No es justo porque tú has ganado mucha plata a lo largo del tiempo, entonces ya descuento. Y además, el artículo general que comentaron recién con Marcela, dice que lo que tú puedes impugnar es la modalidad de pago. Y la característica de la norma constitucional actual es que precisamente para evitar brutalidades como las que se hizo en la reforma agraria o la que se hizo en la nacionalización de la gran minería del cobre, es que se dice que la regla general es pago al contado y en dinero efectivo, a menos que el expropiado acepte una cosa distinta. Si tú no aceptas una cosa distinta, el Estado tiene que pagar en dinero y tiene que pagar al contado. ¿Para qué? Para evitar que me paguen con bonos Cora, que volvió la inflación, que no tengan inflación incorporada, etcétera. Para evitar eso, para asegurar que el Estado tiene que reparar lo que efectivamente está causando. Y de hecho, la regla de que se toma posesión material solo una vez que se paga, bueno, pero ese monto, si hay una discusión entre
entre el privado y el Estado hoy, conforme a la normativa vigente, hay un perito independiente que tiene que fijar un valor, se paga al menos todo lo que no está discutido y después se discute el resto, pero al menos todo lo no discutido se paga. Y esto está controlado por un tribunal. Todo lo que tú estás haciendo ahora es sacar eso y dejarlo a ley simple. Entonces, como lo estás dejando a ley simple, porque te dicen, en otros países esto está en una ley. Sí, claro que está en una ley, porque esos otros países no tienen la historia de pasar por arriba de la propiedad privada que tiene Chile. Y que es la que estamos viendo escribir ahora, digamos. Así es, y que mucha gente lo vive como un trauma, sin duda. Marcela, sabemos que tenemos que liberarte porque tienes que partir a la convención. Le agradezco una vez más, Germán y Marcela, por estos minutos con el Líbero todos los viernes. Muchas gracias. Hemos quedado inquietos, no se puede decir otra cosa, pero muy informados y eso está muy bien. Así es que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Gracias, Igualmente, también, chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.